Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión, aquí en la Ciudad de México, hoy lunes 7 de octubre. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook TV Zona Pública, en Twitter @Zona Pública_TV y en YouTube a través de Vázquez Handal Oficial. Esta tarde de lunes me da mucho gusto darle la bienvenida a Pablo Rivera. Pablo, bienvenido. Memo, buenas tardes. A Jaime Gutiérrez. Querido Guillermo, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto siempre. De estar rodeado entre dos. Ya llegó el licenciado Peña Garavito, bienvenido también. En lo que lo microfonean, pues nada más pues recordar, de eso vamos a hablar más tarde, del partido del América y el Cruz Azul. Paco, nuestro camarógrafo, con una valentía que yo Se puso todavía la playera, la valla, trajo sí. Su playera del América. En las buenas y en las malas. Las malas. Ahorita te toman para que la gente vea qué fiel eres. Pero bueno, vamos a entrar a los temas. Ya platicaremos más adelante de lo del fútbol, porque evidentemente hoy tenemos que hablar de eso. Y el primer asunto que vamos a abordar, que va ligado con otro, tiene que ver con la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y las implicaciones que esto conlleva. Porque hoy precisamente el presidente de la República decía que él no presionó, no coaccionó, no solicitó la renuncia del ministro. Pues yo partiría de una base de lógica. Si lo hizo, tampoco nos lo va a confesar, ¿no? Claro. Si lo hizo, no nos lo va a decir. Porque hay muchas opiniones y mucha información al respecto de que si no fue él personalmente, sí hubo elementos de su administración que presionaron, que además, desde el momento en que se da a conocer la renuncia y el motivo, pues yo creo que una cosa va ligada a la otra. Usted recordará que la Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer hace algún tiempo operaciones bastante fuertes de dinero del ministro Medina Mora, que no sé si están encuadradas en si son legales o no. El asunto es que no estaban reportadas. Y eso deriva una investigación de la Fiscalía, y esto concluye en la dimisión del ministro, que además se niega a comparecer en el Senado para explicar. Simplemente él dice: a mí ya denme por renunciado. El presidente también dijo hace unos días que él sabía que Medina Mora había hecho esto para poder enfrentar su proceso sin tener el cargo, pero averiguando y preguntándole a abogados me dicen que no era necesario que renunciara. Pudo haber solicitado licencia, un permiso para poder enfrentar su caso. Entonces, a mí, salvo lo que ustedes opinen, a mí sí me da a pensar que sí hubo una presión, y que además esta presión va encaminada con un intercambio. Me dejas la silla y no procedemos en tu contra. Pablo. Pues mira, hay que recordar a la gente que este ministro Eduardo Medina Mora, desde que entró, fue un ministro muy polémico, ¿no? Por su cercanía con el presidente Peña. Y con Calderón también. Y con Calderón, con quien fue Procurador General de la República. De muchos fallos muy polémicos también, ¿no? Los que hemos conocido últimamente por la denuncia del propio director de la UIF, en donde, gracias a su intervención, se descongelaron cuentas millonarias que él dice que muchos de ellas eran de narcotraficantes, de políticos o allegados a él. Sí. Aquí lo que llama la atención es la boda de la hija de Juan Collado, que van cayendo las piezas, ¿no? Las fotos que van alrededor de la mesa, pareciera que es como una película de terror para los que fueron a esa boda. Se les veía muy sonrientes en el video. Pero fuera de la anécdota, yo sí quisiera comentar que... No, pero es buena porque sí tiene foto. Sí tiene mucho. Sí quiero comentar, porque ahora veo muchos críticos que están preocupados, y bien preocupados. Yo espero que no sea así, que el presidente López Obrador vaya a meter a un condicional en la Suprema de Corte de Justicia, como todo parece indicar. Tú recordarle que también todos tanto Felipe Calderón como Peña, con precisamente Eduardo Medina Mora, pues eran allegados a él. O sea, no es algo que tristemente no hayamos superado como país. El asunto es que la combinación, lo que sí le va a dar al presidente López Obrador es poder meter 4 en un año, y eso, de acuerdo a los tiempos de la Corte, no era común. Sí, muy rápido. Ya metió 2, la renuncia del Tercero. Medina Mora, y tercero, y además hay uno que termina ya creo que a fines de año. Sí. Entonces, lo que sí, y tampoco es culpa del presidente, estoy de acuerdo contigo, pero se le presentó la oportunidad de poder tener 4 en un año. Y de hecho, qué bueno que lo comentas, porque ese va a ser el siguiente tema de este análisis, ahora que concluyamos con lo de Medina Mora. El asunto de declarar
Área Estratégica de Seguridad Nacional Santa Lucía, para poder construir el aeropuerto, pudiera representar, ya con varios ministros a su favor, una estrategia, como dicen los abogados, chicana, No, ¿Chicanada? sí, el término chicano se utiliza para darle la vuelta. argucias extralegales Vale. para que sean Pero legales. eso lo vamos a tocar después. Vamos a concluir. ¿Algo más de lo de Medina Mora? No, pues que todo esto inició en un reportaje del periódico Universal hace Sí. mucho tiempo, que no es sorpresa lo de las cuentas en el extranjero que dicen que tiene Eduardo Medina Mora en Londres y en Estados Unidos, ¿no? Por más de 100 millones de pesos. De ahí se origina todo esto que se desemboca con la... Ahora, el asunto, porque todavía no podemos saber, es que nadie ha dicho que ese es dinero mal habido. Todavía. No. En todo caso, que no lo reportó. Exacto. Fernando, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos. Mira, primero que nada, más que referirme yo a la boda que comentaba aquí Pablo, yo sí me voy más atrás y me voy al 2006. En el 2006 Medina Mora es quien le presenta al propio Felipe Calderón al publicista que inventó la... ¿Quintero? No, ¿No? bueno, estaba Quintero, que fue con el que trabajaba, se coordinaba Medina Mora, y le presentaron al publicista que hizo la frase aquella muy famosa, ¿El que español? además, sí, el español, Solá. Solá. Y con él se creó aquella frase, AMLO es un peligro para México. Para México. ¿Sí? Y yo veo que el caso de Rosario Robles y el caso de Medina Mora y el caso de Juan Collado, los tres tienen que ver con el 2006. Y tienen que ver con el 2006 porque son operadores de todo lo que fue la campaña, ¿no? Y después también un poco para el desprestigio del propio candidato, que en ese caso era López Obrador, y que perdió por muy poco, pero sí perdió, y sin embargo siguen diciendo que no la perdió esa elección. Sí quisiera también llevar este tema a lo que implica o qué significa ser ministro de la Suprema Corte, ¿no? Y creo que Diego Valadez, quien es un gran jurista, lo dice ahí en su cuenta de Twitter, dice: la Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Sí, es decir, y hace poco hablaba yo con un empresario y me decía, no, los que tienen que pelearse en la política hoy, o los que tienen que discutir, los que tienen que ganar puestos políticos, son los partidos políticos y no los empresarios. Pero ese es el deber ser. Es a donde voy. Bueno, ¿en dónde estamos? Hoy Ya todo se judicializa. Sí. Sí, todo Todo. acaba ahí, El, todo se el resuelve. propio Enrique Krause le responde a Diego y le dice, amigo, te falta una palabra, independencia. La Suprema Corte tiene que ser independiente. Y creo que sí es un tema fundamental, ¿no? Ahora bien, yo sí, de los recursos que lo acusó el Universal, sacó una carta muy puntual, muy precisa, el propio Medina Mora, y dijo que había una confusión porque no todo eran euros ni libras, ¿sí? Sino que se hablaba de pesos y había una confusión con HSBC, siendo que es además, según esto, una investigación que viene del propio gobierno de Estados Unidos y el propio gobierno de Inglaterra, ¿sí? Pero tiene dos puntos que quisiera nada más con eso terminar. El primero, ¿por qué el fiscal de la unidad de inteligencia financiera, Santiago financiera lo tiene que ventilar él todo lo ventila públicamente. Bueno, todo. Y parece que es una instrucción, ¿no? Porque entre no que a él le podría gusta hacerlo, mucho. porque tengo y entendido sí, que al propio y sí. fiscal general de la República no le gustan esas filtraciones. Ya no le gustan. se han salido varias Sí. versiones a ese respecto. Sí, y segundo, y yo creo que... No de este caso, de varios. Sí, yo creo que lo más importante también, porque el silencio de Medina Mora. Ahí está la cosa. Él le debe mucho al pueblo de México, a los que, no sé si el bueno o el malo en este caso, pero nos debe de decir por qué renunció y por qué lo hizo, ¿no? Claro. Yo creo que el agacharse, sí, el refugiarse, da pie, ¿no? Hoy hay columnas de las que hablan de que estuvieron amenazados él y sus hermanos. Su hermano, según tengo entendido, murió hace poco. Hace muy poco. Sí, Bueno, Manuel tiene otro hermano, ¿eh? Tiene otro hermano.
Bueno, habla de sus hermanos, ¿no? La columna. Pero bueno, en fin, yo sí, la verdad, sí le reclamaría a Medina Mora que por qué no sale él, o dice también el presidente en su mañanera, el otro día dijo, seguramente renunció para poder afrontar los cargos. Seguramente, no pero ¿cómo que seguramente? A ver. ¿Cómo que seguramente? Pudo haber pedido una licencia. Pero lo hemos investigado y platicado con varios constitucionales. Pudo haber pedido una licencia por el tiempo que durara la investigación. Sin ningún problema. Pues mira, esto es inédito, la verdad no se había generado y no se había generado a partir de la reforma de Zedillo que fortalece a la Suprema Corte de Justicia, pues llama la atención porque además la conclusión es muy clara. Tú no puedes renunciar a menos que sea una causa grave, ¿no? Ahora, está muy abierto porque ¿qué es una causa grave? O sea, también está el criterio, ¿cuál es el criterio que se está tomando? El presidente en la mañanera del día viernes sale diciendo que la causa grave es porque va a atender estos asuntos y los va a... Pero bueno, lo que tú bien señalas. Habla hasta de salud, ¿no? La causa grave. Bueno, ahora están diciendo las columnas, algunas, que salió del país para atenderse un problema de salud. Que bueno, pues lo que te digo, a la hora de dejar abiertas las interpretaciones, pues se prestan a muchas... Pero a ver, ¿cuál es la más lógica? ¿Cuál es la más lógica? La presión. Ok, te dejo la silla, investígame y exonérame. Sí, ahora a eso voy, ¿no? En este momento tomar control de la Corte, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque puedes frenar amparos. Y vamos a hablar en el siguiente bloque del tema de Santa Lucía, que es algo que puede explicar muy bien estas circunstancias. Y antes de Santa Lucía todavía quedan algunas cosas, Memo, como por ejemplo el tema de las guarderías. Van a presentar, me parece que mañana martes o miércoles, presentan cuestiones de guarderías. Entonces, hay muchos temas. Pero tienen unas bajo la manga. Las van a declarar instalaciones estratégicas de seguridad nacional a las guarderías también. Pues lamentable, ¿no? Y lo que dices, Fer, pues sí, el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, señaló que la idea de la Suprema Corte es no ser una oposición. Como bien lo señalas, Diego Valadez también dice una oposición. El ministro respalda lo que dice Diego, ¿no? Arturo Saldívar. Pero es que ese es el deber ser, que el poder judicial sea un poder independiente y se apegue a derecho. Nada más que en esta coyuntura actual, en que toda la política termina en la Corte, tarde o temprano los ministros, por más allá que sean profesionales e independientes, por alguna razón o por otra van a terminar tomando partido. Pero finalmente, en un sitio, en un lugar y en un poder como es la Suprema Corte o es el Poder Judicial, tanto el gobierno tiene derecho junto al ciudadano a hacer su cabildeo propio, ¿no? Al poder plantearlo ya de manera no solamente escrita, sino de manera verbal, juntarse, ver, revisar, ver los argumentos, ver la parte jurídica. Lo único que tiene que hacerse valer en este caso es el Estado de Derecho. El fallo. Claro. El Estado de Derecho. Ahora, como bien dijo Pablo, cuando hacen la selección de Medina Mora, pues llegó bajo un tema muy controversial, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias de esta situación, donde pareciera que hoy ciertas personas dentro del gobierno están aprovechando esa coyuntura para presionar a Medina Mora. Que, como dice Pablo, tampoco nos debe de sorprender. Sucede en todos los sexenios. Sí, claro. Sí, y tengo ahí información de que sí fue muy difícil poderlo meter ahí a la Suprema Corte. Sí, claro. Bueno, pero además todo un cabildeo de parte del consejero jurídico del presidente. Bueno, pues de 15 años le duró 4. Vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos, vamos a seguir con este análisis, pero ahora lo vamos a traspolar a esta parte en la que el gobierno federal, a través de los abogados de la Secretaría de la Defensa, están argumentando para votar los amparos que obstruyen la construcción de Santa Lucía, que se trata de una instalación de seguridad nacional. No tardamos.